con la pobreza desde la cuna de la infancia. No tuve la suerte que los otros tienen. Tengo un reto. Todo empezó con la pobreza desde la cuna de la infancia. Una vez más, Proxenia Crajen entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada especial a Polifonías Natalie. ¿Cómo estás, Natalie? Tu saludo para Crajen. Buen día, señor Genaro. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero les esté yendo muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por ser la puerta para que muchas personas puedan vernos también a través de una forma virtual. Gracias a Producciones Crajen y a usted de una manera muy especial, señor Genaro, y sobre todo por la paciencia que pues ha estado pasando todos estos días de que hemos estado cambiando de fecha. Pero muchas gracias por la paciencia hacia mi persona. No te amo ni te quiero, decías, mientras que yo lloraba por tu amor. Dime qué es lo que pasa en tu mente para que me hagas sufrir cada vez. Dime, Polifonías, ¿de qué parte del Perú es Polifonías? Cuéntanos. Natalie es de Lima, pero de padres provincianos. Mi madre es la familia de mi madre son de Sicaya y las de mi padre son de Acostambo, que pertenece a Huancavelica. Tarde me di cuenta que tú no mereces, causaste mucho dolor a quien te quiso, pero no es de recordar que yo te amaba. Ahora yo soy quien cambió, ya no te amo. Huancavelica, cosa delicada, ¿no? Así es. Y yo también soy de Huancavelica, es Natalie. Seguramente debe conocer pues la tierra de Acostambo, la familia Oroncoy, pues es la parte la familia de mi padre, que lleva el apellido Oroncoy. Claro, claro. Dime, Natalie, ¿qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos. Con mi madre trabajando de una forma profesional, voy trabajando 3 años, pero me dedico a la música, nací con el talento de cantar a la música desde muy pequeñita, desde que tengo uso de razón, y pues siempre tuve esa inclinación hacia todos los géneros de la música. Y dime, ¿y siempre la tunantada? Me encanta la tunantada, por supuesto, me encanta mucho todos los géneros que se pueda disfrutar y que se pueda apreciar del centro del Perú. Mira tú qué bien, Natalie. Dime, Natalie, queremos saber, Natalie, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, a través de la música, gracias a al talento que Dios me dio, el canto, pude llegar y conocer diferentes pueblos, diferentes lugares que jamás hubiera imaginado llegar. A través también de estos lugares conocí a muchas personas muy sencillas, humildes, muy honestas, de corazón limpio y pues así, de esa forma vamos llegando gracias a la música y difundiendo ese talento que pues Dios me brindó. Y todo se lo debo a la música, al canto, y ha sido también gracias a mi madre, pues por el apoyo que ella me ha brindado. Y ahora por esos tiempos de pandemia, de una forma virtual, pero igual poco a poquito avanzando de todas las formas, aprovechando las oportunidades que se pueda brindar y que ya más adelante lo voy a ir contando. Claro, ahí vamos, ahí vamos. A toda esta, ¿cuántas producciones tenemos ya? Tengo cuatro producciones, de las cuales pues 2 canciones en calidad de primicia se va a lanzar ya muy pronto, y así poco a poco se va haciendo más cancioncitas para el gusto de la gente. Pues esperemos que llegue al corazón de ustedes y que les pueda también gustar esas producciones que se está haciendo con mucho trabajo y con mucho cariño. Qué bueno, Natalie. Hace poquito tuviste un concierto virtual, has tenido, ¿sí? Sí, hubo un concierto virtual en Casa Blanca. Sí, y escuché un tema tuyo muy hermoso, de paso te diré, que es el tema es de
Elvis Herrera, No te amo, lindo tema. No te amo. Una tunantada de Elvis Herrera. ¿Sí? Ujú. Me gustaría, si no es mucho pedir, que nos interpretara un pedacito, pues ese tema es hermoso. En lo personal me gusta a mí, Natalie, ¿sí? Claro, por supuesto, es una canción y que vale resaltar, las letras son de Elvis Herrera y melodías de Javier Fabián Camarena, pues han hecho un dúo, son un dúo dinamita, porque bueno, pues cada uno pone lo suyo en esta bella composición y salió la canción No te amo. Y por supuesto lo hemos grabado también en vivo, lo pueden encontrar en YouTube. Y esta vez, como usted muy bien lo dice, usted tuvo la oportunidad de escucharlo en el concierto en vivo en Casa Blanca. No te amo, búscalo y pídelo así. No te amo ni te quiero decir, mientras que yo lloraba por tu amor. Dime qué es lo que pasaba en tu mente para que me hagas sufrir cada vez. No te amo ni te quiero decir, mientras que yo lloraba por tu amor. Dime qué es lo que pasaba en tu mente para que me hagas sufrir cada vez. Tarde me di cuenta que tú no mereces, causaste mucho dolor a quien te quiso, pero tú has de recordar que yo te amaba. Ahora yo soy quien cambió, ya no te amo, ya no te amo. Esta tunantada, y yo sé que le gusta bastante, señor Genaro. Es hermoso ese tema, Natalie. Dime, ¿de quién estaría esa voz tan linda? Siempre me la he preguntado, pero pues para eso creo que viene ya de un asunto divino, ¿no? Le agradezco siempre a Dios por este don que me dio de cantar, porque también a través del canto, como le digo, conocí a muchas personas como angelitos que son mi luz en mi vida, es la lucecita en mi camino. Y pues mi madre también, ya más adelante, como le digo, voy a ir comentándole, pero mi madre, al descubrir que tengo el talento de cantar, también se llena de orgullo, de felicidad. Pues las dos juntas seguimos trabajando en la música y dando al 100%, entregando lo mejor posible en la música. Claro, Natalie. Dime, Natalie, aparte de la música, ¿te digas otra cosa? Por supuesto, en estos tiempos de pandemia, viendo por el lado positivo, por supuesto, me estoy dedicando más a mi carrera profesional. Soy estudiante, estoy estudiando periodismo en la Jaime Bausati Mesa, así que por ese ladito como que tengo más, por ese ladito tengo un poco más de tiempo disponible para dedicarme al 100% a los estudios, ¿no? Claro, mira qué bien, Natalie, ¿eh? Dime, Natalie, ¿cómo te encontramos en las redes sociales a Natalie? Bueno, en todas las redes sociales me encuentran como Polifonías Natalie. Estoy activa en Instagram, en Facebook, en YouTube, y pues por ese medio se está difundiendo muchas novedades, sorpresas, músicas para el gusto de toda la gente. ¿Algún número especial, Natalie? Claro, el de mi madre, el 938-172-897. Ella es la manager y la única representante de Polifonías Natalie. Mira tú, qué bien. A todo esto dime, Natalie, ¿cómo está el corazoncito de Natalie? Cuéntanos. Aquí está, aquí al fondo, muy bien. No, está muy, muy feliz. Créanme que estoy muy enfocada en todos los propósitos, que estoy encaminada con mi madre, dedicada 100% a los estudios, al trabajo, a sacar cosas novedosas, a cranear varias cositas para que la gente también no deje de lado nuestra música, no se olvide de nuestras canciones, de todos los géneros, lo hermoso, lo rico que es el Perú con las músicas, y pues es lo que hago. Y créanme que ocupa el 100% mi tiempo en eso, y por el tema personal, no, mantengo muy al margen mi vida personal con lo profesional.
Dime, Natalie, a todo esto, me imagino que admiras a alguien, cuéntanos. Wow, admiro pues y espero en algún momento conocerla, tener el gusto de conocerla. Admiro muchísimo a la cantante Esmilda Ceballos, una voz soprano del Perú, de Jauja. Pues la admiro muchísimo, la voz, el color de voz, el talento, que no solamente es el canto, el baile, los gestos, su estilo muy particularmente para mí es maravillosa. También está la cantante Ima Suma, que es fantástica, que la admiro muchísimo, es la diva, ella para mí es un diamante del Perú, es grandiosa. Y muchas intérpretes también del Perú, pues en realidad el Perú es bendecido con muchos talentos que hay aquí, pero lastimosamente son pocas las personas que pueden valorarlas. En mi caso, yo ya les dije, ¿no? Esa es Mila Ceballos, Ima Suma, entre otras. Grande de escenario, ¿eh? ¿En tu familia alguien cultiva la música? Por parte de mi madre, por ahora no, pero me comentan que tuve tías que ya fallecieron, pues que sí se dedicaban a cantar. Por parte de mi padre, sí se dedican a la música. Hay un pequeño círculo de tíos lejanos que hacen música, con una agrupación, tíos que tocaban saxo, clarinete, pero son personas unos tíos familiares un poco alejados, pero es lo que me llegan a contar mis padres, ¿no? Anécdotas, tantos viajes has tenido, cuéntanos uno de ellos, pues que te haya pasado. Bueno, yo creo que para las artistas anécdotas, o mejor dicho, para las cantantes las anécdotas son muchas. En mi caso, sí hubo momentos muy tristes como que también divertidos, que hasta el día de hoy cuando queremos reírnos pues nos acordamos de esos momentos. A ver, un momento divertido fue, por ejemplo, le comento el de, cuando estaba en una entrevista en una zona radial, en una radio, y pues en esos momentos cuando yo estaba iniciando, me dicen, Natalie, ¿sabes qué? Por favor, dinos coméntanos tu número de contratos. Entonces yo, en vez de dar mi número de teléfono, doy mi número de DNI, y ahí recién reacciono que en realidad no era mi número de teléfono. O también de viajes, a veces en provincia, cuando estaba cantando, tanto el frío, el bochorno, el cansancio también, estaba oscuro y en el carro pues me pongo un zapato de otro modelo y el otro zapato de otro modelo, y pues salía al escenario con un zapato negro y amarillo, y arriba toda la gente sus ojos estaban enfocados ahí abajo, mi pie, yo, ¿por qué no? Entonces ya yo seguía cantando con lo mío, y entonces mi madre viene y me comunica de lo que pasó, y bueno, pues tenía que me reí de la situación, porque a veces pasa, pues, ¿no? Claro. Pero fue una anécdota que siempre recordamos, ¿no? Sí, pues a veces pasan y no se puede evitar, pues, esas cosas, Natalie, ¿eh? ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, tengo una visión un poco ambiciosa. Sí, en realidad tengo una visión muy amplia. Créanme que no me gusta ponerme barreras, no me gusta. Me gusta, cuando me enfoco en algo, me gusta ir paso a paso y en el camino, pues, ir realizando, haciendo bien las cosas. Y bueno, por ejemplo, más adelante me veo con una agrupación, el grupo que yo aspiro para mí, para hacer una música fusión, hacer una música de todo, se puede cantar todo género en lo que refiere a la música huanca. Por ejemplo, puedo cantar con mi agrupación fusión, no sé, una mulisa, de pronto puedo cantar un huayno de Ayacucho, de pronto puedo cantar un tema de Cusco, una música lírica andina, se puede cuando hay una agrupación fusión en la que participan todos los instrumentos. Y puedes representar, ¿por qué no?, al Perú, con lo mejor, con las riquezas referente a la música, y hacer música para exportación.
Claro, claro, sí, me parece muy bien. Y aportar lo que se pueda, señor Genaro, en la Claro. cultura, porque Sí, a veces es un poco triste, porque hay personas que tratan de minimizar nuestro huayno, tratan de ignorar nuestra música huanca, cuando en realidad es lo más bello que es lo nuestro, y eso a veces me enoja, y eso como que te da el impulso a que puedas hacer más y más y más hasta que puedan valorar nuestra música huanca, que a veces no está, yo siento que no está en la posición donde debería, cuando en el exterior sí lo valoran, en afuera, fuera del Perú sí, admiran muchísimo nuestra cultura. claro, claro. No, te diré que lo mejor que tenemos es nuestra música peruana, te digo, ¿ah? Es lo mejor. Así es, sí. Dime, Natalie, ¿qué siente Natalie cuando sube al escenario? Bueno, ahí sí ya tocó. Ahí sí ya tocó corazón. Vamos. Porque en realidad para mí la música es algo indescriptible, es algo mágico que no puedo enfocarme solamente a un solo género. Y más ahora, en tiempos de pandemia, porque no se puede estar en contacto con el público al momento de estar en el escenario. Estamos, creo que ya va a ser un año en la que estamos fuera de los escenarios y es algo triste, ¿no? Más si es para una cantante, es triste, trae mucha nostalgia, porque también al momento de que das todo tu talento, transmites la música hacia la gente, bajas y la gente se acerca, te da ese cariño, las palmas, ese calor humano que es muy bonito, es una sensación maravillosa el que te valoren, el que te quieran y que estén ahí detrás de tu carrera, es muy bello, pero por ahora no se puede, por eso es que le digo que es muy triste, pero yo sé que muy pronto Dios nos va a librar de esto, de la pandemia se va a acabar y que la vida artística va a continuar, eso espero, pero creo que con el apoyo de todos los peruanos, ¿no? Me imagino que estás estrenando los escenarios, el público y todas esas cosas, Natalie. ¿Eh? Sí, claro, se extraña mucho, muchísimo, porque, a ver, cantar las canciones huancas, las músicas, coordinar con los músicos, a veces hablar en el mismo idioma musical, eso se extraña. ¿Sabes qué, maestro? Voy a cantar tal tema en tal tono. Él te puede decir, ¿sabes qué, Nati? No, canta tal tema en este tono. Ya, normal, lo hacemos. Y es divertido, es un contacto. Para mí es una atracción de músico, artista, de público, artista, que es muy bonito. Claro, claro, sí. Dime, Natalie, me imagino que en esta pandemia estás preparando nuevas canciones, nuevos temas. Por supuesto, y gracias de verdad por la pregunta. Le da un hincapié a lo que yo venía decidida a comentar, señor Genaro, muchas gracias. Sí, hay dos canciones muy bellas, muy bellísimas para mí. Una de ellas se llama Noble y Sincero, la segunda tiene un nombre un poquito fuerte, pero lo voy a decir, espero si los censuran, genial. Se llama ¿Por qué carajo me enamoré? Es el título de la segunda canción. Bueno, el primer tema, Noble y Sincero, pertenece letra y música al maestro Edwin Camargo. La segunda canción pertenece a letra y música a Elvis Herrera. Así que les mando un abrazo si es que llegan a ver la transmisión. Ellos me dieron la potestad de poder grabar estas dos canciones y pues se hizo la grabación ya el día de ayer, de anteayer, es decir, jueves y viernes, de una forma estratégica, mejor dicho, que bueno, el lanzamiento se va a dar ya muy pronto. Ahora está el editor trabajando en las tomas y espero que les guste porque es una novedad, es un trabajo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y en serio de corazón espero que les guste porque también me van a ver en otra faceta, me van a ver como que Natalie actuando, Natalie por ahí
Solamente menciono a Natalie por ahí, está como que le da un cariño con esta mano al chico, al actor, entonces es Ya algo muy imagino, divertido. Créanme que es mi primera experiencia y espero que les guste a todo el público en general. Yo creo que sí, Natalie. A ver, a ver, a ver. No, si es posible, ¿no? Depende de ti. Sería un pedacito, un cachito, podría ser, no sé, tú dirás. Claro, esta canción, El Noble y Sincero, que pues las letras hablan mucho de la realidad, hablan mucho, y me ha gustado bastante porque yo me identifico con esta canción también, y ahí va, esta canción, Noble y Sincero, para toda la audiencia de Producciones Creagen, y de una manera especial para Genaro. Gracias, te agradezco. Todo empezó con la pobreza, desde la cuna de la infancia. No tuve la suerte que los otros tienen. Tengo